buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Ballén, pertenezco al programa de Ingeniería en Sistemas del curso Administración de Bases de Datos. En este video hablaremos acerca del control de seguridad desde la Administración de Bases de Datos. Eh, Iniciamos con una pequeña introducción donde hablamos de un tema de información donde vemos la información como un valor que otorga un poder a quien la posee, indistintamente cuál sea su finalidad. Es por eso que sufre como principal característica en las bases de datos la seguridad. Contar con este elemento dentro de las bases de datos y aparte pues con una correcta empleabilidad da satisfacción a un trabajo impecable y controlado dentro del campo de la administración de bases de datos. Durante el curso evidenciamos unos resultados en base pues, a una empresa llamada Skynet, que fue la que estuvimos trabajando, donde mediante situaciones que presentan la empresa, desde un requerimiento de un administrador de bases de datos hasta situaciones que se presentaron ya con la implementación de las bases de datos con esta empresa, encontramos un punto, nos enfocamos en un punto en dos puntos, perdón, que son la pérdida de la información y la seguridad implementada en la base de datos. Entonces, en el primer punto, cuando hablamos con la pérdida de la información de datos, encontramos dos aspectos importantes que fueron la distribución de la información y asignación de usuarios. Entonces, pues para poder dar continuidad a este artículo, pues es importante entender de primero cuál es la función de un administrador de bases de datos, y pues esa definición nos deja muy clara la escritora Natalia Campana en su plataforma de Freelancer Map. El administrador de bases de datos utiliza programas informáticos para almacenar y organizar datos de la empresa, como información financiera o información de pedido o clientes. Se aseguran que los datos estén disponibles para la empresa, pero no son accesibles para todas las personas o para personas no autorizadas. Esto pues tiende a ser la pérdida de información tiende a ser un dolor de cabeza, y pues a medida que las ventas aumentan en esta empresa, eso es lo que le pasaba a los propietarios, donde se hizo necesario pues la incorporación de un nuevo personal en las diferentes áreas. Eso que involucró en el sector de facturación y ventas que la información fuese un poco más vulnerable y más accesible para todos. Pero pues al paso del tiempo observó una serie de novedades que la información que reposaba en esas bases de datos pues estaba incompleta o incluso había sido eliminada. Entonces empleamos encontramos dos aspectos importantes como la distribución de la información y la asignación de usuarios a las bases de datos, como dije anteriormente. ¿Qué hicimos? En la distribución de la información, dado el volumen de datos que se maneja en la empresa, se realizó una implementación de discos nuevos con un tamaño específico que permite un acceso más rápido a la información, aparte pues mayor capacidad de almacenamiento, donde sin importar qué tanto se maneje durante un lapso de un año, 2 años, toda la información puede caer en este storage de almacenamiento, aparte pues va a estar vinculado con una nube. Eso nos permite pues que la persona que esté consultando la información la adquiera un poco más rápido y pueda tener un acceso pues de cierta forma completo. Pero a esto se junta la asignación de usuarios. Se conceden derechos de acceso a la información a usuarios específicos para evitar riesgos de seguridad, como personal no autorizado tenga acceso a información confidencial, o como datos personales de facturación, claves o contraseñas. Es importante identificar qué usuarios tienen acceso a la base de datos, aparte qué roles van a cumplir dentro de la base de datos y qué permisos tienen con respecto a la información que se les otorga. También hablamos de otro aspecto como la seguridad en la base de datos, que es el segundo punto pues, de trabajo en este artículo. Pues cuando hablamos de la seguridad de las bases de datos nos referimos a las medidas de protección empleadas para proteger los datos contra accesos no autorizados y para preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la base de datos en todo momento. La seguridad de la base de datos pues la dividimos en tres aspectos importantes, como el control de acceso a datos, un plan de contingencia y la seguridad blockchain. El control de acceso a datos se debe realizar como administradores de bases de datos. Debemos realizar e identificar qué usuarios tendrán acceso a la información, tal cual como vimos anteriormente, y además identificar qué tipo de privilegios tendrán dentro de la base de datos. Implementar estos controles permite evitar cambios o accidentes o acciones intencionales dentro de la información de la compañía.
Miremos que en el 2000, de 2019 a 2020 mejoró el nivel promedio de implementación de medidas de seguridad en las bases de datos un 16.95. Entre 2020 a 2021 mejoró 4.73% la implementación de medidas de seguridad en bases de datos. Para 2021 a 2023 mejoró un nivel promedio de implementación de medidas de seguridad del 5.74%. Vemos que pues es un nivel bajo y a medida pues la tecnología avanza y la información pues cada vez crece más y hay mucho más acceso a la información. Encontramos también un plan de contingencia, perdón, un plan de contingencia que se emplea o se desarrolla dentro del proyecto para, para protegerlo, para proteger la empresa. Ese plan de contingencia está dividido en tres aspectos importantes, como es un plan de respaldo, que son las actividades que el área de TI tiene presupuestadas o pensadas que pueden ocurrir durante una emergencia. Es un plan de respaldo que ellos manejan. Un plan de emergencia son las acciones que el área de TI ejecuta durante la emergencia, en el momento en que está ocurriendo pues la emergencia o la contingencia. El plan de recuperación es cómo el área de TI afronta las consecuencias que dejó esta emergencia y qué actividades implementará para subsanar pues las acciones, las afecciones que tuvo la empresa o la pérdida de información o el daño de equipos en cuanto a infraestructura. En todas las empresas es importante contar con un plan de acción o contingencia para casos de emergencia. Se diseñó uno en este caso y se plasmó con los procedimientos como empresa deberá seguir en caso de presentar un ataque cibernético o pérdida de información, permitiendo también una recuperación pronta de este estado de emergencia y que a su vez la pérdida de información no sea cuantiosa, ya que pues como hablamos la información es bastante importante. Como último punto pues hablamos de la seguridad blockchain, una seguridad nueva que se viene trabajando pues más o menos desde el 2017, pero pues que a medida que avanza va cogiendo mucha más seguridad. Ese sistema de seguridad pues permite que la información se encuentre encriptada, brindando pues mayor protección de los datos. Es por eso que se plantea como implementación futura para mayor cuidado y control de la información de la compañía. En lo que blockchain sea una base de datos distribuida implica que los dispositivos de almacenamiento no se encuentran asociados a un mismo procesador. Se trata de una gran creciente lista de registros ordenados llamados bloques, donde cada bloque contiene una marca en tiempo y enlace al bloqueo anterior. Cada bloque contiene un código encriptado, pero este código pues proporciona cierta información y si la persona quiere acceder solo tiene acceso con cierta parte, pues con una llave, digámoslo así, con este código encriptado, pero no accede a la totalidad de la información, solo accede a un porcentaje o una parte específica de la información sin afectar lo demás. Es decir, esto que yo tengo acá, si yo accedo a esta información, no me va a afectar lo que yo tenga en la parte de atrás mío o en la parte de delante mío, simplemente va a afectar la información que yo estoy haciendo acá o modificando acá, más no me hace tener otras implicaciones en la demás información ni afectará la base de datos como tal. Es un sistema de seguridad muy robusto que a medida crece y que actualmente pues se emplea mucho en el tema de plataformas de inversión como los bitcoins. Como conclusiones pues vemos que tenemos que la administración correcta de una base de datos garantiza pues el funcionamiento óptimo de las actividades en una empresa. Además de optimizar tiempo y recursos, pues se pueden llegar a generar un sobrecosto en la empresa y la función principal de los administradores es implementar herramientas que lleven un control de la información de cualquier dispositivo, obviamente beneficiando siempre a la empresa, y esa es la función principal de nosotros como administradores. Las referencias que utilizamos en ese momento para nuestro proyecto, para este artículo de revisión, y agradecemos mucho su atención.